Días tengo cada uno de ustedes en esta mañana. Gusto de verles, de verdad. He estado siempre orando por la iglesia, pidiéndoles por Dios por ustedes, su familia, y pedirles siempre que nos ayude a entender la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Algo que estamos experimentando en estos días es la falta de entender lo valioso que es, hermano, o más bien poner en prioridad lo valioso de la verdad que vale la pena, que son las cosas de Dios. Santiago, capítulo 1. He estado hablando acerca de las responsabilidades que hay en nosotros como padres de educar a nuestros hijos, guiarlos a ellos, dirigirlos siempre, hermano, en el camino de Dios. Pero tenemos nosotros que enseñarles a vivir para Dios. La palabra enseñarles nos lleva a nosotros a comprometernos a aprender, porque no podemos enseñar algo que no sabemos y algo que no estamos dispuestos a querer aprender. No es solamente la experiencia humana de los años de la vida que nos van a ayudar a nosotros a guiar a nuestros hijos. Dios no quiere que nuestros hijos sean como nosotros, ni nosotros queremos eso. Hemos sido mal ejemplo a nuestros hijos por mucho tiempo, y el ejemplo claro que el Señor quiere que tomemos es, hermano, la proyección de la palabra de Dios que nos enseña aquí a nosotros para poder ser buenos maestros y guiadores de nuestros hijos. Pero para ello tenemos nosotros que aprender. No sabemos, tenemos que aprender. Y la palabra de Dios dice en Santiago 1, del 5 al 8, lo siguiente. Voy a leer desde el 1:1 para que entendamos el mensaje aquí al apóstol. La palabra de Dios dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. La palabra perfectos y cabales significa maduros. No necesitamos añadir nada, hermano, de afuera de lo que es el contorno bíblico. No necesitamos agregar o buscar nada fuera en la gente que nos dé un consejo, que nos dé una orientación, que no conocen de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que va a tener la paciencia su obra perfecta. Paciencia, esperar en Dios, confiar en Dios. Dice, ¿para qué? Para que seamos perfectos y cabales. La palabra perfectos es maduro y cabales es completos. Es lo que significan estas dos palabras. Dice la palabra de Dios, sin que os falte cosa alguna. Ahí estoy, hermano, estamos cerciorándonos o sellando lo que acabo de decir con palabra de Dios. Sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues. Mire qué importante este pasaje, cómo da el inicio. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Me encanta ese pasaje 7. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y quiero que sigamos leyendo porque tiene un mensaje grande los versículos a continuación. Y dice la palabra de Dios, pero el que es rico en su humillación, dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos, esta mañana venimos a buscar de su presencia, de su dirección, ya que sin ella, mi Dios,
sin su dirección y su presencia, Padre, no vamos a poder hacer el trabajo que se nos ha a nosotros otorgado. Y el trabajo, Señor, es arduo. El trabajo, Señor, es grande. Se necesita diligencia. Se necesita ponerle interés. Se necesita ponerle dedicación, amor, tiempo. Señor, ayúdenos a poder nosotros presentarnos delante de usted como obreros aprobados. Bendiga la clase de hoy y ayúdenos a entender qué es la necesidad de la búsqueda de la sabiduría. Ayude a este indigno siervo suyo. Le suplico, por favor, de que usted hable a través de mí. Que no sean mis palabras, que sea su palabra impactando en la vida de nosotros. Necesito su ayuda hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, qué bueno que estar aquí otra vez. Quiero entrar al tema. Estamos hablando del tema de Proverbios, la educación de la familia, la educación de los hijos. Pero hemos estado hablando ya por varias semanas, sería la tercera semana si no me equivoco, acerca de cómo pues vamos a nosotros instruir si nosotros no estamos instruidos. Ahora, nos jactamos muchas veces y pensamos de que sabemos todo y no es cierto. Nosotros pensamos eso, de que sabemos todo de la vida, no necesitamos nada, no necesitamos que el pastor nos dé un consejo, no necesitamos que alguien nos ayude. Hermano, ahora obviamente si no viene la ayuda de la palabra de Dios, nosotros no necesitamos a alguien que nos diga algo que ya sabemos humanamente. Pero si algo que viene de la palabra de Dios nos va a abrir el entendimiento y nos va a abrir los ojos, hermano, y sobre todo nos va a abrir el corazón para poder aceptar nuestra condición, hermano, no es nada de más aceptarlo. Nosotros no sabemos todo. La persona que piensa que sabe es la persona que cae más en el error constantemente. Porque hay dureza de corazón. Y no solamente dureza de corazón, pero hay altivez. Hay una, hermano, es una actitud de tratar de no aceptar lo que la palabra de Dios dice, porque pensamos que ya lo sabemos todo. Y si algo está pasando en la actualidad en las iglesias es esa actitud. La actitud de resistencia a la palabra de Dios. Y por eso les va mal a las personas. Porque estamos resistiendo a la palabra de Dios. No lo sabemos. Y el Señor quiere que nosotros lleguemos a ese punto, a esa condición, a ese estado de rendimiento. Porque eso es lo que es, hermanos. Es un estado de rendimiento donde nos vamos a rendir. Y vamos a decir, no puedo. Por eso a Pablo se le dijo muy claro. Y se me ha dicho, bástate mi gracia. Y van a evaluar un mensaje más tarde, hermano, acerca de la gracia del Señor. Pero lo estoy, hermano, estudiando y analizando un poco más y pidiéndole a Dios dirección. El Señor me llevó para otro rumbo esta mañana. Pero, hermano, solamente la gracia de Dios. Entonces a Pablo se le dijo y me ha dicho, pues, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona, se completa en tu ¿qué? Debilidad. Pero no queremos ser débiles. O sea, el no querer ser débiles, el no querer aceptar nuestra condición humana, nuestra condición ignorante, nuestra condición incapaz y limitada de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque pensamos que lo sabemos todo. La experiencia del mundo, de la vida, y yo he sufrido y he pasado por esto, ok, tanto bla, 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 está bien. Pero si hemos sufrido, hemos sido por la mala cabeza que tenemos. Pero no ha sido porque Dios lo permitió, es el destino, no, las decisiones, hermano. Muchas veces confundimos las pruebas con consecuencias. Muchas veces confundimos pruebas de parte de Dios, hermano, con consecuencias de las malas acciones que nosotros tomamos. Y le voy a enseñar cuál es la diferencia. La diferencia es que en las pruebas que Dios nos pasa, la palabra del Señor dice que Él no nos va a dar más pruebas o pruebas que nosotros no podemos sobrellevar, sino que Él nos va a dar a nosotros la prueba, pero nos va a dar también la salida con la prueba. O sea que la prueba sirve para afinarnos, para tacharnos y moldearnos y tallarnos a la medida que Él quiere. Por eso se nos habla del barro en las manos del alfarero, con el propósito de Dios hacer en su voluntad y en su manera
hermano, lo que Él quiere hacer con nosotros como el barro, pero no nos dejamos. Ese es, hermano, la prueba de Dios. Nos quiere afinar, nos quiere capacitar, nos quiere a nosotros, hermano, llevar a preparación y graduarnos al siguiente nivel. Es lo que está diciendo Santiago. Dice la palabra de Dios que entonces la fe tenga la paciencia, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Pruebas vamos a pasar, vamos a venir, hermano. Y esas son las experiencias bíblicas de cómo Dios me tiene hasta aquí. Dios me tiene hasta este sitio, hasta este punto, y estoy todavía de pie por la gracia de Dios. Y estoy listo para enseñarte y motivarte qué bueno y grande es Dios con nosotros. Esa es la instrucción de un padre y una madre hacia sus hijos. Pero no es de que, yo ando en la calle, yo anduve allá tirado y sufrí aquí. Pues, qué bueno hablarles de eso a ellos. Pero eso no les va a ayudar a ellos. Que van a pensar en su mente, sí, pues por menso. Por sonso. Porque no hiciste caso. Porque son consecuencias. Pero no podemos hablar tampoco de consecuencias a ellos. Yo no quiero que pase lo mismo que pase yo. Bueno, entonces enséñales otra cosa. Dale la vuelta a la moneda. Y enséñales la otra cosa de lo que usted quiere que aprendan sus hijos. Pero usted tiene que aprender a aceptar de las limitaciones del estado que nosotros estamos. Nosotros necesitamos de Dios, hermanos. Por eso somos hijos de Dios. Y nosotros no hacemos, hermano, realmente hincapié, enfoque a ese nombre que el Señor nos ha dado. Ahora somos hijos de Dios. En Juan 1 se nos enseña que ahora somos parte de la familia de Dios. Y yo estoy orgulloso, estoy contento de que yo soy parte de la familia de Dios. Ahora soy hijo de Dios. El Señor me ha dado la oportunidad de pertenecer a su familia. Amén. Tengo un Padre celestial en cual Él puedo contar. ¿Por qué? Porque para eso sirve el Padre, para poder llegar y buscar su dirección, su protección y la provisión que nos ofrece. Amén. Y nosotros como padres somos la extensión de Dios en la tierra. ¿Alguien me está oyendo, hermano? Nosotros como padres y madres de familia somos la extensión de Dios en la tierra. Nosotros vamos o deberíamos de, hermano, nosotros transmitir las verdades de Dios a nuestra familia. Pero verdades de Dios. Hablamos nosotros la semana pasada acerca de Deuteronomio. Donde el Señor le dice a los varones, le dice a ellos, dice, repetirás a tus, ¿qué? A tus hijos, estando en casa, al acostarte, al levantarte y andando por el camino. Se la vas a repetir. El método de repetición, ¿para qué? Para que no se les olvide. Pero nosotros como adultos nos cansamos de la repetición bíblica, de lo que nos enseña el Señor constantemente. Ya me la sé, ya sé eso, pastor. Pero ¿cuándo lo vamos a poner en práctica entonces? Porque sabemos todo. Pero de todo lo que sabemos, que estamos tan llenos de saber, que no podemos poner en práctica las cosas. Por eso se nos está cayendo el rancho. Por eso las casas divididas, matrimonios en discordia. Hermano, esa es la prueba de que hay necesidad y ausencia de Dios en nuestros hogares. ¿Le hace clic, hermano? Y el responsable es que es de todos, pastor, la cooperación. Sí, pero usted es el líder. Usted es el que debe de iniciar. Es cierto de que hoy voy a mezclar una cosa con la otra que no tiene sentido, pero, y no quiero generalizar, pero hoy las muchachas de los muchachos siguiéndolos. Pero el hombre siempre es el que ha solido dar el primer paso. Es el que rompe el hielo. Es el que da el primer paso inicial. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto a nosotros no solamente como seguidores de Él, pero nos ha puesto como líderes para que nos sigan a nosotros. Pero cuando lo vean a Él en nosotros, necesitan ver a Cristo en nuestras vidas. Y la enseñanza de la palabra de Dios es bien clara, hermanos. La palabra de Dios en Colosenses 3:20-21. La semana pasada hablamos de esto un poco.
donde el apóstol Pablo dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Y esto nos encanta, porque es una orden de Dios. Y obviamente yo no estoy diciendo que los hijos no deben de obedecer a sus padres en todo. ¿Se equivoca la palabra o no se equivoca? ¿En todo? Espérese un momento. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Ok, espérese un momento. Vaya a Colosenses. Si usted dice, ¿dónde está eso, pastor? Vaya a Colosenses en su Biblia. Estamos, hermano, en un estudio muy interesante. Después de Filipenses encuentra usted Colosenses. Son pasajes de inicio de nuestras lecciones que hemos estado tocando. 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Colosenses 3:20. ¿Por qué dice qué? Porque esto agrada al Señor. Espérense, pastor. Los hijos están diciendo, o sea que yo tengo que obedecer a mis padres en toditito. Toditititito. Pues aquí dice todo. Aunque me digan que no venga a la iglesia. Aunque me digan que me vaya a otro lado en vez de ir a la iglesia. Aunque me quiten la oportunidad de servir en la iglesia. Aunque me digan que haga cosas malas. En todo es todo, pastor. Usted no le puede cambiar a eso. Sí, pero está hablando de padres cristianos. Y ahí es donde nos equivocamos. El asunto es de que queremos siempre, hermanos, seleccionar los pasajes a que se ajusten a nuestro estilo de vida. Y la palabra es exclusiva. La palabra no es para que se ajuste a nosotros, sino la palabra es para que nosotros nos ajustemos a ella. No es para que se ajuste a nosotros. Voy a ver dónde me queda este pasaje mejor. Mujeres, obedecer a vuestros maridos. ¿Se ajusta, pastor? Ahí dice, pero espérese un momento. Si es cierto, dice eso. Si vamos más atrás en la escritura, hermano, porque estamos estudiando primero la educación de los padres. Mire el versículo, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios. El 18. Casadas estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Y las mujeres han sido engañadas con esto. Muchas mujeres han sido, hermanos, chantajeadas con estos pasajes que hombres usan sin saber Biblia y sin, hermano, conocer, hermano, con entendimiento bíblico lo que significa. Sin discernirla. Ahí dice. No le puedes cambiar. Claro que ahí dice. No podemos cambiarle. Pero vamos a ir más atrás que dicen los versículos. ¿Por qué? Porque ese es el contexto de la escritura. Ese es por qué está diciendo esto. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Cuál es la razón por qué lo está explicando? Y en capítulo 3, la palabra del Señor comienza de esta manera muy interesante. Y lo tengo todo subrayado, hermano. ¿Por qué? Porque son claves. Y eso es lo primero que tengo que saber para poder yo dar una orden o poder pedir que se me sujeten. Es más, yo no voy a necesitar de pedirle a nadie que se sujete a mí. Ni que mis hijos me obedezcan. No hay necesidad de estarle diciendo y obedéceme, porque la palabra de Dios, de estar sujetas a mí, sométete a mí, porque soy tu marido. No necesitamos. Porque ya Dios nos dio la posición. No podemos estar reclamando posición. No podemos estar reclamando nosotros liderazgo, porque Dios ya nos hizo líderes, hermanos. Ya nos hizo líderes, como dijera, yo soy hombre, todo el mundo tiene que saber, soy hombre, ya eres hombre. Con solo que te cambies como hombre, te cortes el pelo como hombre y te vistas como hombre y actúes como hombre y hables como hombre, ya eres hombre. No necesitas estar gritándole a todo el mundo que eres hombre. Amén. Pero la palabra del Señor dice ahora, entonces, ¿cómo puedo tener el resultado de que todo esto pase? De que me obedezcan a mis hijos en todo, todo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, la esposa se me debe someter. ¿Por qué? Porque está tratando de formar la unidad de la familia, hermanos, para poder formar un equipo, para poder llevarlo hacia adelante, hermano, hasta echarle un gol al diablo, al enemigo. A poder tener éxito como familia cristiana. ¿Por qué cuando se reclama
o se exige, se demanda, hermanos, sumisión y obediencia, no se ve Cristo en esos hogares. Es todo lo contrario. No se ve nada de paz. Es todo lo contrario. No se ve una sensación, hermano, ni un aire de espiritualidad. Hermano, se ve tensión y oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros equivocados. ¿Cómo aplicamos palabra de Dios? Pero si fuera aplicada correctamente la Escritura, entonces nosotros, hermano, perseveraríamos, hermano, realmente con tanta sensibilidad la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro hogar. ¿Alguien me estoy, hermano? Todos, hermano, en la casa estuviéramos en la misma página. No hubiera nadie, no existiera nadie en la casa que dijera, es que aquí yo mando, yo exijo. No necesitamos exigir. No necesitas demandar. La mujer se va a someter automáticamente como conviene al Señor, porque ve un esposo que sabe a quien cree, a quien sirve, para quien vive y vive una vida espiritual. Los hijos de la misma manera van a decir, yo quiero ser un día como mi papá, que vive para Dios, le echa ganas, sirve, un hombre de coraje, ama a mi mamá, protege a mi mamá y nos cuida a nosotros. Y los hijos van a decir, claro que le tengo que obedecer a mis padres. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Dios. Pero le va a agradar a Dios un hijo que obedece en todo equivocadamente la Escritura, porque el padre le exige esto y lo otro, cuando no vive para Dios. No es bíblico. Por eso hijos se rebelan contra sus padres. Y el padre está, pero me deben de obedecer. No, no pueden obedecerte. Y no deberían de obedecerte. Pastor, ¿qué acaba de decir? Si no estás en la voluntad de Dios, yo no creo que un hijo que tiene conocimiento bíblico debe de obedecer a tus torpezas. Yo no lo creo. Porque yo no quiero, hermano, yo no pienso que, hermano, que los padres quieren que sus hijos se pierdan. Usted está diciendo algo en contra de la palabra de Dios, pastor, enséñemelo. Enséñemelo y yo le voy a creer. Pero si usted no me enseña bíblicamente, pues entonces usted quédese con sus palabras. Pero yo no puedo aceptar la idea de que demandamos cuando no hacemos. ¿Cómo vamos a tener un hogar espiritual, hermanos? ¿Cómo vamos a tener hijos bajo sujeción? ¿Cómo vamos a tener hijos que sueñan vivir para Dios, servir a Dios, y nosotros mismos les truncamos los sueños, les truncamos la oportunidad para que sirvan a Dios, los limitamos? ¿Por qué? Porque estamos limitados nosotros por nuestro propio pecado e indiferencia y actitud a las cosas de Dios. Por eso, si yo no sirvo, tú no tienes que servir. Ay, cuando me ponga bien, toda la familia van a ver que sí. Y ya tienes años diciendo lo mismo y no lo haces. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo queremos hogares, hermanos, que vivan para Dios? Y el propósito de Dios es que el hogar cristiano en la tierra refleje no solamente, hermano, la obra maravillosa de Dios hacia otras personas, hacia otros hermanos padres, hacia otros hijos, y que nuestros hijos sean diferentes a ellos. Y yo dije ayer en el devocional, superiores, pastor. Bueno, y dije, voy a meter las manos en el fuego. Y dije, probablemente sí. Mejores, pastor. Voy a meter las manos en el fuego. Pastor, nosotros no somos mejor que nadie. No somos superiores a nadie, pastor. Sí, bíblicamente somos. Que tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos es otra cosa. Pero cada hijo cristiano, cada padre cristiano, cada hogar cristiano, somos superiores y mejores que los demás. Mostrado bíblicamente. ¿Dónde, pastor? Cuando Daniel le dijo a ese jefe de la guardia, al carcelero, no queremos nosotros contaminarnos con la comida de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él toma. Y ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Prueba con nosotros, danos legumbres. Y al término de estos días, 10 días si no me equivoco, pues consideran nuestros rostros. Y la palabra del Señor dice que los rostros de ellos estaban mejores
que los rostros de los demás jóvenes que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Porque dice la palabra de Dios que en Daniel había un espíritu ¿qué? Superior. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es un espíritu de poder, de amor, de poder, de amor y de poder y de dominio propio. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ahora, con esto en mente, la palabra del Señor dice que el resultado fue de la determinación, la convicción que ellos pusieron a trabajar en sus vidas. No importa que fuera el carcelero, el jefe del carcelero de Faraón, no importa, lo desafiaron, comieron legumbres. Y la palabra del Señor dice que ellos fueron 10 veces mejores. 10 veces mejores. Por eso yo le digo a usted, claro que deberíamos de ser mejores que la gente del mundo. El mundo no necesita la misma actitud que ellos ya tienen. El mundo no necesita mirar las mismas, hermanos, circunstancias en la vida de un cristiano que ellos están pasando. ¿Alguien me está oyendo, hermano? El mundo necesita ver algo distinto, algo diferente. Algo en el cual digan ellos, yo quiero eso que tiene esa familia. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando ellos vean eso y digan, wow, este papá, ¿cómo es con su esposa? Y las esposas digan, ¿cómo quisiera yo que mi esposo fuera así? ¿Pudieran decir eso de nosotros? ¿Pudieran decir eso de nosotros? O nomás dicen, esto van a la iglesia, pero esto nunca cambian. Que hasta hoy ya lo hicieron a la banca, nunca cambian. O sea, qué triste, ¿no? De ir un mal reporte de la gente que sí ve y expecta resultados de nosotros. Y estoy comenzando de eso, hermano, porque no podemos darle a los hijos y darle a los hijos. Háblele a los hijos que se sometan, pastor, que se obedezcan. No, si nosotros no somos instruidos, si no estamos dispuestos, hermano, a someternos a la voluntad de Dios. La enseñanza es para los padres primero. ¿Por qué, pastor? Porque ellos son los maestros. Y las mujeres son maestras del bien. Fomentamos. Y debemos de fomentar enseñanza en nuestros hijos. Constantemente. No solamente con hablar y decir, y que yo soy papá, yo no hago, pero ustedes hacen. No, ya parecen Biden. Yo pongo las órdenes, pero no las cumplo. No, hermano. Si usted va a poner orden, usted comience a hacer cómo se hacen las cosas. Y esto hacen, y lean su Biblia, y esto. ¿Nos enseñas cómo se lee, papá? Papá, mamá, ¿nos enseñan cómo se hace un devocional cristiano en la casa? Altar familiar, donde los niños pueden participar con papá y mamá. Y le preguntan al papá, ¿quién hizo el arca, papá? Moisés, dice. Pues no sabe Biblia. Déjame ver, hijo. Y debería ser una vergüenza, hermanos, de que la mujer esté tratando con tanto deseo, hermano, y tanta dedicación enseñarle a los hijos, y el tata venga y arruine todo. Es una vergüenza eso. Porque debería ser al contrario. No al contrario que destruya a la mujer, pero al contrario que el hombre sea el que liderice y ponga orden en esa casa. Porque los hijos no van a poner orden. Porque por naturaleza son jóvenes y van a llegar a un punto de rebeldía. Porque la rebeldía está en el corazón del muchacho, dice la palabra de Dios en Proverbios. Aunque no la demuestren físicamente, hermano, liberadamente, pero hay siempre en sus mentes, hermano, la oposición hacia la autoridad. Cuando no se está haciendo las cosas bajo la dirección de Dios. ¿Usted quiere Biblia? Le estoy enseñando Biblia. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Mire cómo comienza Pablo para poder llegar a casada está sujeta a sus maridos en todo. Hijos obedecer a nuestros padres en todo. No, primero comienza a la iglesia de Colosas y le dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces comienza el desafío
a vivir una vida espiritual, una vida, hermano, mirando hacia la gloria de Dios. Porque habéis muerto y vuestras, dice, vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 5. Esos son los requisitos para que haya sometimiento a los padres, hermano, para que haya resultado. Esos son los requisitos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Los hijos. Viene sobre los hijos que andan en desobediencia. O sea que Dios trata con nosotros. Y Pablo está animando a los hermanos a que se mantengan en ese margen, hermano, en esa dirección, y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora también dejad también vosotros todas estas cosas, ira. ¿Por qué te enojas? A tal grado de que haces tonteras. Iracundo, ira. Y no es enojo, ira. Porque la palabra a continuación es enojo. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y luego el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Y dice, habiéndonos despojado, ¿ahora de quién, hermanos? Gracias. Mire qué interesante, habiéndonos despojado del viejo hombre. O sea, que el viejo hombre ya no tiene más control en mí. Pero no solamente habiéndonos despojado el viejo hombre, pero dice, pero con todos sus ¿qué? Sus hechos, con todas sus actividades, con toda su vida que él llevaba, las fechorías que cometía ese viejo hombre. Entonces esos son los requisitos, la limpieza, hermano, la talla. El Señor está tallándonos, está el Señor, hermano, moldeándonos. ¿Para qué? Porque Él va a poner en nosotros, hermano, siempre la carga de responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra familia. Y el versículo 10 dice, revestidos de nuevo. Y revestidos del nuevo, hablando del nuevo hombre, el cual ha sido criado conforme a la imagen de quién, hermanos. Mire qué tremendo. Del que lo creó. Ahora dice la palabra de Dios. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora dice la palabra del Señor aquí, el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos. Oh, qué tremendo pasaje. Y amados. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese versículo 12 debería usted adoptarlo. En vez de querer adoptar, someteos, hijos, someteos, mujer. Ese versículo 12, agarrémoslo para nosotros. Porque de ahí va a comenzar el éxito, hermano. De ahí va a depender el éxito que vamos a tener en el trabajo, en el esfuerzo que vamos a nosotros emprender con la familia y para la familia. Si algo se necesita en la actualidad, hermano, es nosotros interesarnos en orientar, educar, entrenar, adiestrar a nuestra familia en el tiempo que vivimos hoy. Donde el hombre está haciendo cero a la izquierda. El diablo está tratando de matar, hermano, lo que es la figura varonil. El diablo lo está tratando de deshacer como de lugar. Decía la semana pasada que en China hay un laboratorio que está tratando de ver cómo es que se inventan estos científicos, de ver cómo un hombre puede salir embarazado. Nunca en la historia se había oído eso, pero como el libertinaje y el diablo ha tomado tan control de las mentes vanas que reprueban o no aprueban la palabra de Dios, o no aprueban a Dios tenerle en cuenta, como dice Romano, que Dios los llevó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen, que dan vergüenza. Y esto, hermano, esta actitud y esta influencia del diablo satánica, del mismísimo infierno, ha venido, hermano, a reposar en vida de gente que dice que conoce de Dios. Por eso en las iglesias
Hay mucha gente corrupta. Mucha gente que, hermano, todo el tiempo, hermano, está siempre renegando en contra del principio bíblico. Siempre está resistiendo a la palabra de Dios. Viven vidas sucias totalmente. Se deleitan en el pecado, se deleitan en la inmoralidad. Se deleitan, no se van a llenar. Se deleitan de las cosas terrenales. Tienen sus ojos puestos en esta vida como que se van a ser eternos. Y el Señor dice que somos solamente pues, peregrinos. Vamos de paso. Porque si realizamos y entendemos que nuestro tiempo es corto aquí. Pero eso no lo entiende el hombre natural. El hombre que sigue el hombre viejo dominando de él. El hombre natural piensa de que se tiene que divertir, tiene que aprovechar. Hay que aprovechar, pastor, la juventud, hay que aprovechar la salud, hay que aprovechar, hay que hacer cosas buenas. Pero no son buenas las cosas que siempre hacen, no son malas, pero tampoco benefician a tu familia. Más bien la distorsionan de las cosas de Dios. A lo mejor no andan matando, no andan asesinando. Pero andas en contra de la voluntad de Dios porque en vez de animar a tu familia a vivir para Dios, a hacer cosas para Dios, les truncas, les estorbas. Y hay de aquel por quien viene el estorbo. Hay de aquel, que hermano, quien es piedra de tropiezo. Es mejor que se ponga una piedra de molino al cuello y se tira al mar. Es mejor. Piedra de tropiezo. La gente no analiza ese pasaje. Estás estorbando para que haya superación espiritual en tu familia en vez de hacer todo lo opuesto, hermano. Yo no entiendo por qué tantos padres odian a su familia. Yo no lo entiendo. Yo no he podido comprender hasta este momento de los años que tengo trabajando en el ministerio, 20 años aquí, cómo tantos padres estorban la vida de sus familias y sus hijos. Yo no lo entiendo. Yo no sé por qué tanto los odian. Pero por otro lado dice, yo amo a mi familia, yo los quiero. No es cierto, no los quieres. Prove it, pruébalo. Solo Diosito sabe que yo los quiero. Mi corazón sabe, no los quieres. Porque si tú los quisieras, no te importaría lo que la gente diga. Si tú los quisieras, te dedicarías 100% a ellos. Si tú los quisieras, tendrías un deseo mejor para que ellos vivan para Dios y que un día ellos se casen con la mujer y el hombre hermano ideal que vive y agrada a Dios. ¿Estás orando por el esposo de tu hija? Pastor, apenas tiene 12 años. ¿Estás orando por el esposo de tu hija? ¿Estás orando por la esposa de tu hijo? Ni quiero pensar en eso, pastor, pues te da miedo. ¿Por qué te da miedo? Se van a casar de todos modos. Hay que ellos decidan, pastor. No, ellos son jóvenes, se van a equivocar. Por eso tienen un papá y una mamá para que los oriente. Ese es su trabajo. ¿Sabía que tu trabajo? Yo no pensaba que ese era mi trabajo, pero sí es su trabajo. Lo que vas a hacer cuando los borrachos, los malvividos, empiecen a ver a tu hija de pie a cabeza. Y muchos de ustedes están exponiendo a sus hijos así. Muchos de ustedes están exponiendo a sus hijas a eso. Que un montón de vagos que juegan en sus equipos de fútbol vean a sus hijas de pie a cabeza, pero es su culpa de ustedes. Pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen ojos? Bueno, pues tú las estás exponiendo. Estás haciendo un desfile de modas. Hay tus hijas caminando y aquellos con la boca abierta y la jeta cayéndoseles. Pero es tu culpa. Me cuentan más tarde. Ahí me cuentas más tarde. ¿Qué está diciendo, pastor? Lo que tú estás sembrando, eso vas a cosechar. Perdón, eso es lo que vas a cegar. Me están mirando bien feo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Lo que tú siembres, eso vas a cegar, papá. Porque no puedes tú sembrar mala actitud, sembrar vagancia, sembrar descuido, sembrar actitud, hermano, en contra de las cosas de Dios y cegar un hijo predilecto que ama y vive para Dios, un esposo para mi hija que ama a Dios. ¿De dónde en el mundo? ¿De dónde en el mundo se te ocurre esa brillante? Pero es que ajustas la palabra tú. La ajustas a tu vida, donde te conviene. Porque no quieres ver con realidad la palabra de Dios. Por eso Santiago 1 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va de un lugar para otro. No espere pues que el tal haga recibirá algo del Señor. No es lo que dice la Escritura. No espere pues que el tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No, hermanos queridos, tenemos nosotros que pensar que el tiempo está yéndose muy rápido. La palabra del Señor dice en el versículo 8 de Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te atroncas a cada rato. Se te atora la transmisión a cada momento. Pero no quieres darle mantenimiento. ¿Cómo que un día estás bien prendido y quieres y vamos a echarle gas? Sí. Y después como al día semana si estás medio atorado otra vez. ¿Qué es eso? ¿O no te sirve el carro? ¿O necesitas darle mantenimiento? ¿Qué quiere decir con eso, pastor? De que analices qué clase de mantenimiento necesita tu vida espiritual. Porque si oramos, Dios nos va a hablar a nosotros a través de la oración, hermanos. Nos hace reflexionar la condición que estamos. Y no podemos llegar, aunque hay mala gente mala, con mala cara, bien mala cara y cara dura, de todavía arrodillarse y pedirle a Dios que le dé, cuando no ha sido fieles. Todavía hay gente así. ¿Y qué ironía es eso, hermano? A mí me da vergüenza ir delante de Dios y decir, Señor, me he portado mal, no soy un buen hijo, ando en pecado, pero dame, Señor, pero dame. ¿Dónde cabe eso, hermanos? Pero es que Dios, pastor, portándonos mal nos va a premiar Dios. Lee Hebreos. ¿Quieres ir a Hebreos? Lee Hebreos. Dice que Él castiga y azota a todo aquel que ama y toma por hijo. Yo no había visto eso. No te conviene verlo. Ahora, si tú no has recibido el castigo de Dios y no has recibido hermano, de Dios, lo que Él espera para sus hijos, tú no eres parte de la familia de Dios. Porque nunca te ha llegado nada. Y por eso te ríes a carcajada, porque nunca te ha pasado nada. Ok, tú no eres parte de la familia de Dios. Tú no eres salvo. Y si tú te murieras hoy, irías a parar al fuego del infierno. Simple y sencillo así. Porque no eres hijo de Dios. Solamente es para los hijos de Dios. Exclusivamente. Y el mundo no puede adoptar Biblia porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir, dice el apóstol, espiritualmente. El espíritu que hay en nosotros, hermano, adapta la palabra espiritual a lo que es espiritual. Pero el hombre natural no lo comprende. Es burla para él. Es risa. Es un chiste. Eso, ok, hoy ya me va a pasar el coraje que me acaba de pasar y me va a pasar. Y te va a que te pase. Ya en la tarde ya no viene, ya se te pasó, ya te fuiste a despegular tu mente, te veo hasta el otro domingo en la mañana y ahí te la llevas. Pero dice que eres cristiano. Dice que quieres a tu familia. Dice que estás dando un buen ejemplo. ¿De dónde? ¿Cómo? Explícamelo. Ese método yo no lo sabía. Que tenga un resultado eficaz. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Yo solamente el método que sé es el antiguo. El antiguo método de sentarte con tus hijos y hablar con tu hija y decirle, mi hija, mírame. Yo te amo, hija. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hija que la amabas? Yo te amo, hija, yo quiero lo mejor para ti. Yo estoy orando para que Dios te dé un esposo que te cuide, que te proteja, que te provea todo lo necesario y que Dios te bendiga siempre. Pero quiero decirte algo, cualquier cosa, yo siempre voy a estar ahí para ti. I'll be there. El lema mío y mi hija es, I'll be around the corner. Yo voy a estar a la vuelta de la esquina. Siempre le he dicho eso. I'll be around. Yo voy a estar alrededor de la esquina si necesitas algo. Lo que necesites, I'll be around. Y ella sabe que I'll be around. Ella lo sabe. No importa la distancia. I'll be around.
Ella sabe, si yo tengo que viajar 5,000 millas, I'm gonna run. Oh, está muy lejos. I don't care. Yo voy a estar alrededor, mirando qué necesita. Porque es mi hija. Y mi hija vale mucho para mí. Son mis hijos. Dios me los ha dado como una herencia, hermanos. Yo no los puedo tirar nomás ahí a la suerte y a ver qué te va, a ver qué te cae, a ver qué sopilote te cae encima. No, yo no puedo permitir eso. Obviamente que en el futuro, en su ya adultez, cada uno de ellos hará sus decisiones. Pero tú habrás mirado al cielo y seguirás orando por ellos y estarás satisfecho porque habrás hecho tu trabajo cuando los tenías en casa. Y los hijos no todo el tiempo van a estar en casa. No todo el tiempo. Dime a mí. Dime a mí. Me hacen falta 2. Pregúntame. Me hacen falta 2. Digo, me hacen falta. Cuando cenamos, cuando hay tiempo de Thanksgiving, they're not there. Ellos no están ahí. Los hijos crecen. Es el destino, es lo que Dios ha programado. Pero nuestro trabajo, hermanos queridos, es entrenarlos para la vida. Es enseñarles a vivir. Es poner arduamente el trabajo, pero que no sea nuestra experiencia malas que tuvimos. Qué bueno, cuéntales, pero no sea la base fundamental para tu entrenamiento y tu intención de que ellos vivan y busquen a Dios. Un día vas a ver a tu alrededor. No van a estar esos capullos que un día Dios te dio. Y vas a darte cuenta de, ¿dónde estarán? ¿Habrán comido? ¿Durmieron bien? Pues ya están grandes, pastor. Doesn't matter, no importa. Siempre vas a pensar en ellos. Y a veces he tenido que llorar en la mesa. Y decir, yo aquí en Navidad, en Thanksgiving, con un pedazo de turkey. ¿Y mis hijos? ¿Dónde están? A lo mejor la están pasando de lo mejor. Ese es el sentir de un padre, hermanos. Un padre que ama a su familia. Pero ya Dios, hermano, ellos harán lo que es sus decisiones de ellos propios. Pero usted y yo habremos cumplido con el propósito de Dios de entrenar a nuestros chiquitos. Porque de pronto no serán pequeños. Crecerán. Y es por eso la importancia, hermanos, de esta clase de enseñanzas. Que no les gustan a ustedes. No les gustan. Porque se les da, se les da, y se les da, y se les da. Y sin ser así, la resistencia que hay en muchos de ustedes no permite que la palabra de Dios trabaje. Y eso es lo más triste de todo. Y vas a seguir igual. Porque ya estás curtido. Ya eres resistente, ya tienes experiencia, ya tienes mucha experiencia en resistir palabras. Ya vas a seguir igual, tú siempre vas a ser igual. Nunca vas a hacer una decisión de corazón en el altar. Nunca vas a determinar si eres o no eres de verdad lo que dices ser. Nunca. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado. Un día vendrá, al rato, algún día, alguna oportunidad, como si tuvieras tú el control de la vida. Como que si quizás hoy no te fuera a partir de esa tierra. ¿Me está echando la sal, pastor? No, hermanos, es que así es. El día de mañana nosotros no lo tenemos garantizado. Quizás esta sea la última predicación que tú oyes de tu siervo, de tu servidor. A lo mejor ya no me tengas aquel domingo que viene. No quiero, pero yo no soy el dueño de la vida. Tú sí. Ese es tu problema. A lo mejor ya no te vea. Y si eres salvo, nos vamos a ver en la gloria. Y si no eres salvo, pues qué triste por ti, pero yo al cielo voy. Yo al cielo voy. Así que no tengo preocupación de nada, no me aflige nada. No me aflige nada. Soy hijo de Dios, voy a la gloria. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Soy salvo por la fe en mi Cristo Jesús, no porque soy bueno, sino porque Él pagó un precio en la cruz. Y tanto agradezco por ese derramamiento de sangre por mi causa en la cruz del Calvario. Lo agradezco como tú no tienes idea.
Tú no tienes la idea menor, hermano, cómo yo veo a mi Señor derramando su preciosa sangre en esa cruz por mí. Por mí, un pecador y merecedor. Por mí, hermano, un miserable. Yo no lo puedo comprender hasta este momento. ¿Cómo darle la espalda al Señor? ¿Cómo regresar al mundo de pecado? ¿Cómo volverle la espalda a Dios por tanto que Él hizo por mí? Esa es la parte que yo no comprendo. Esa es la parte que yo no comprendo. Pero a muchos se les hace bien fácil. A muchos se les hace bien fácil. O es que no son salvos, o es que no les importa lo que Cristo hizo en la cruz. Dos cosas. O es que eres un desafiante, te gusta que te den. Pues entonces síguele, por donde tú te convenga y donde quieras. Pero pues el cristiano que es obediente al mensaje, hermano, va a ver la gloria de Dios en su vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, bendiga el tiempo. Gracias por sus bendiciones. Necesitamos entrenamiento como padres. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría sobre todo, Señor. Relacionada con el libro de Proverbios. Y ayúdanos a entender. Gracias por mis hermanos varones, por mis hermanas, Señor, hembras, esposas que están aquí. Y los jóvenes, Señor, que tenemos en esa reunión. Gracias por las personas que nos visitan de la misma manera, Padre amado. Bendiga el tiempo del compañerismo. Cristo Jesús. Amén.